Es un autor que ha tocado diferentes palos hasta que llegó a una historia especial. Esa historia es lo que relaciona su trabajo con este palacio. Esa historia es el archivo de la Santería. La Santería era un psiquiátrico que sigue existiendo en las afueras de París, que se hizo famosa a finales del siglo XIX porque tenía enfermos mentales y se hizo un archivo fotográfico sobre esos enfermos mentales. Y se encuentra además con esas fotografías, primero tienen una gran calidad fotográfica, también se pueden volver a reproducir, y se encuentra con que le dan solución a esas preguntas, de cierta manera, o que él puede jugar una vez más con lo que están contando. Lo que él ha hecho ha sido intervenir el palacio, hacer una exposición específica para este lugar, pensando que la gente va a entrar por ese paseo y se va a encontrar una serie de fotos en las cocheras y va a poder investigar por aquí y se va a encontrar a esa mujer medio tapada. El valor y la complejidad de la fotografía es que es un lenguaje muy sencillo, capaz de comunicar muchas cosas. Entonces, lo que está en ese cuadro, lo que estamos viendo, nos puede llevar a muchos lugares.